Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:01 de la mañana, 7:01 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles cómo ha quedado el Parlamento en Extremadura con los resultados de ayer. El Partido Popular, liderado por María Guardiola, se ha impuesto en las elecciones autonómicas, aunque se queda a 4 escaños de la mayoría absoluta y dependerá de Vox para revalidar el gobierno de la Junta o de la abstención de toda la izquierda. El Partido Popular suma tan solo un diputado más de los que tenía, pero le sirve para vencer en una comunidad históricamente socialista. El PSOE sufre un batacazo sin precedentes, firmando su peor resultado electoral en la región. Su candidato Miguel Ángel Gallardo ha reconocido los malos resultados, pero no ha aclarado si dimitirá. Hoy a las 8:30 está prevista una comparecencia de Pedro Sánchez, pero en la que no admitirá preguntas, con lo que no sabemos si realmente hará balance del pésimo resultado del PSOE en Extremadura. El partido que más crece es Vox, que duplica sus resultados y llega a los 11 escaños. Por eso el partido de Santiago Abascal, con Óscar Fernández a la cabeza, se convierte en pieza clave de la gobernabilidad en Extremadura. Bueno, pues, en fin, Guardiola no quería negociar presupuestos con Vox, no se podía permitir negociarlos con el PSOE. Bueno, pues entonces dijo, convoco elecciones, saco mayoría absoluta y así no dependo de Vox. Y convoco elecciones, pero lo que en su cabeza sonaba espectacular, pues luego resulta que la gente ha opinado otra cosa. El PSOE se mete la galleta de su vida, absolutamente merecida. Incluso yo diría que es poco, el PSOE tiene que desaparecer. Pero todo lo que pierde el PSOE va, pues una tercera parte de los 9 escaños que pierde el PSOE, 3 se van a... No, pierde 10 escaños, 3 se van a Podemos, 1 se va al PP y 6 se van a Vox. Con lo cual, pues Guardiola ha convocado elecciones para que al final el único que salga reforzado sea Vox. Bueno, ya les he comentado en el bloque de noticias anterior que no me preocupa demasiado, como tampoco me preocupa demasiado lo que se han estado atizando PP y Vox en campaña, porque es lo que tienen que hacer, son partidos distintos y su obligación en campaña es atizarse. Una vez acabada la campaña, pues ahora llega el momento de sentarse, ver las fuerzas que tiene cada uno y llegar a acuerdos, porque evidentemente ya Guardiola no se puede permitir otra repetición electoral. O sea, ya tiene que negociar sí o sí, que es lo lógico y que es lo que los extremeños esperan. Y bueno, pues yo estoy seguro de que al final se impondrá la sensatez y PP y Vox alcanzarán un acuerdo para las 3 cosas que tienen que acordar: la mesa de la Asamblea, el gobierno de María Guardiola y los presupuestos. Estoy seguro de que alcanzarán el acuerdo y además ese acuerdo será bueno para Extremadura y para España. Hay muchos damnificados en esta noche electoral de ayer. El gran triunfador es Vox, sin ninguna duda, pero los damnificados son muchísimos. Por supuesto, Gallardo, que se metió una castaña monumental. Por supuesto, Sánchez, que se empeñó en lanzar un órdago a su propia militancia imponiendo a un candidato procesado como cabeza de lista, y lo que se ha encontrado es una patada en el culo de Gallardo, pues ciertamente notable. Pero no son los únicos damnificados, hay algún otro. Por ejemplo, Yolanda Díaz. Aunque Yolanda Díaz ayer no aparecía por allí en ningún comentario, pero es una de las grandes damnificadas. Ya saben que en Extremadura Podemos dijo que se presentaban sin Sumar y los de Sumar ni siquiera llegaron a presentar candidatura. Y Podemos no ha tenido un mal resultado, no sube tanto como Vox, no tiene un resultado tan espectacularmente creciente, pero oiga, no está mal. Suben en votos un 50% y suben en escaños 3 frente a 4 que tenían. No llegan a duplicar resultados como hace Vox, pero está muy bien. Y claro, eso se ha hecho sin Sumar, lo cual es una victoria de Pablo Iglesias frente a una Yolanda Díaz que cada vez pinta menos y a la que
el resultado en Extremadura ha desdibujado todavía más. El tiempo de Yolanda Díaz ha pasado. Yolanda Díaz es una creación de marketing que simplemente se usó para destruir a Podemos y que Sánchez pudiera completar mayorías. Ya, pues no tiene tirón ninguno Yolanda Díaz, con lo cual pues van a prescindir de ella porque no tiene sentido en la política española, ni la buena mujer tiene dos dedos de frente. O sea, para lo único que vale Yolanda Díaz es para trepar en las organizaciones apuñalando a unos y a otros, y si no, pregunten a los que la conocieron en su etapa gallega, y nada más. O sea, Yolanda Díaz no tiene tirón electoral, no sabe expresarse, no aporta absolutamente nada. Porque todo ese discurso tipo Barrio Sésamo con el que de vez en cuando nos regala, ¡ay, queridos militantes, estamos aquí en la campaña!, pues no sirve. No sé, a lo mejor sirve con 3 piraos, pero a la gente normal no le gusta que la traten como si tuviera 4 años, pudiéndole argumentar como si fueran adultos. Entonces, bueno, pues lo de ayer, malas noticias para Yolanda Díaz y para Sumar, y buenas noticias para los intentos de Pablo Iglesias de seguir, de volver a pintar algo en la izquierda. Aunque, ojo, teniendo en cuenta que de los 10 escaños que ha perdido el PSOE en Extremadura, solo 3 van a Podemos, me temo que el tirón de Podemos tampoco es que sea espectacular. Otro damnificado. Lo dije en la semana pasada, que me parecía poco inteligente por parte de Azcón convocar elecciones en Aragón sin esperar al resultado de las extremeñas. Lo lógico hubiera sido esperar. ¿Para qué anticiparse tanto? Si solo tenías que esperar una semana, y a lo mejor resulta que si hoy tuviera que decidirse, pues a lo mejor Azcón no convocaba elecciones en Aragón, porque ahora resulta que hay unas elecciones convocadas en Aragón que tiene todo el aspecto de que para lo que van a servir es como trampolín brutal para Vox, porque el ganador, el triunfador indiscutible de las elecciones de ayer fue Vox, con lo cual va a las elecciones de Aragón con aura de triunfador, con el cartel de soy el que ha triunfado en Extremadura. Así que lo que cabe esperar para las elecciones en Aragón es, por supuesto, que Pilar Alegría se va a meter un castañazo aún mayor que el de Gallardo, y ahora explicaré por qué. Eso va a redundar en una subida del PP, que posiblemente tampoco sea tan grande. Le va a pasar un poco lo que a Guardiola. Subirá, sí, pero no va a alcanzar la mayoría absoluta. Y quien se va a disparar seguramente al alza va a ser Vox, como se ha disparado en Extremadura. Con lo cual, pues Azcón le va a pasar lo que a Guardiola, que va a volver a la casilla de salida, va a tener otra vez que depender de Vox. Y bueno, pues, en fin, tendrá que pasar por el aro de la negociación. Y claro, sin tener una referencia previa, ayer el resultado de Vox fue extraordinario en Extremadura. Ahora que se tiene esa referencia previa, pues a lo mejor el resultado en Aragón es todavía más extraordinario. Entra dentro de lo posible, porque el éxito llama al éxito en todo, en la vida profesional, en el dinero, la vida política, en los resultados electorales. Entonces, pues bueno, no sé, yo lo dije la semana pasada, no entiendo por qué Azcón no se ha esperado una semana. A lo mejor es que estamos otra vez con el tradicional problema de soberbia del PP. No, seguro que sacamos la absoluta en Extremadura. Pues no sé, pero pudiendo haber esperado 7 días, pues se empeñó en convocar. A lo mejor si hoy tuviera que hacerlo, pues no convocaba. Porque es verdad que va a ser un resultado desastroso para el PSOE, pero a lo mejor pues no es lo que quiere, porque no va a sacar tampoco mayoría absoluta en Aragón. En cuanto al resultado del PSOE, digo que va a ser más desastroso que el de Gallardo por un motivo. En Extremadura el resultado del PSOE ha sido muy malo, primero por el hundimiento del PSOE a nivel nacional, o sea, todos los escándalos de corrupción, puterío, acoso sexual, pues todo eso pasa factura. Aunque haya gente que tenga miedo de que no la pase, claro que la pasa. Y encima el candidato extremeño pues está procesado.
Y encima lo ha puesto a dedo Sánchez. Pero ojo, porque con Pilar Alegría, pues tenemos ese mismo hundimiento del PSOE a nivel nacional. No la tenemos procesada, pero sí que la ha puesto a dedo Sánchez. Y ojo, hay un factor adicional, que es que Sánchez se ha comportado como un auténtico canalla con el expresidente de Aragón, Lambán. Hasta tal punto se ha comportado como un canalla que ni siquiera fue nadie del Partido Socialista al homenaje que el gobierno y las Cortes de Aragón le hicieron a Lambán después de fallecido. No fue capaz Sánchez de ir ni de mandar a nadie. O sea, hace falta ser absolutamente inclemente, cruel, y hace falta además ahí tener la cosa esa vengativa contra quien se había atrevido, Lambán, a criticar cosas que hacía Sánchez, por ejemplo sus pactos con los nacionalistas. Con lo cual, en Extremadura, pues había militantes, en fin, no muy contentos de que Sánchez hubiera puesto a un imputado a dedo, a un procesado a dedo, para encabezar las listas, pero, en fin, eso ha llevado a gente del partido a inhibirse. En Aragón no va a ser así. En Aragón va a haber gente del Partido Socialista que va a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en su mano, para que Pilar Alegría, que por otra parte es más simple que el mecanismo de un chupete, para que Pilar Alegría se meta la castaña de su vida y darle a Sánchez una patada en el culo de Pilar Alegría. O sea, en Extremadura hubo socialistas que se refugiaron en la pasividad. En Aragón no. En Aragón va a haber socialistas trabajando activamente para que Sánchez se meta allí el 8 de febrero la mayor galleta posible e imaginable, simplemente para devolverle la canallada que Sánchez hizo con Lambán y por supuesto con todo el sector del partido que le apoyaba. Bueno, además de Yolanda Díaz, ademaz de Azcón, además de Gallardo y Sánchez, ¿quién más ha fracasado ayer? Pues las casas de encuestas, de nuevo. Oiga, vivimos en un país muy peculiar, donde mira que es difícil que las encuestas acierten, ¿eh? Escuchen. A la luz de los resultados que dejan estas elecciones, sin duda hemos podido comprobar cómo las encuestas han vuelto a fallar en Extremadura, sobreestimando al PSOE y casi todas infravalorando a Vox. Ninguna encuesta acertó en la magnitud del desplome socialista. El PSOE se ha hundido hasta el 26% y ha perdido 10 escaños, muy por debajo de las previsiones que lo situaban entre el 28 y el 34% de los votos. Tampoco calibraron el auge de Vox, que ha logrado 11 diputados y un 17% del voto, cuando la mayoría de los estudios lo estimaba en torno al 12 o al 14%. Solo GESOP se aproximó al dato real de la formación de Santiago Abascal. El Partido Popular, por su parte, fue el único partido con cifras relativamente ajustadas en las proyecciones. Los sondeos lo colocaban entre el 41 y el 44% y finalmente se ha quedado en el 43% de los votos. El resultado electoral en Extremadura ha dejado en evidencia a los sondeos publicados en las semanas previas. El gran error estuvo en la izquierda. Las encuestas anticipaban un PSOE competitivo y un Vox contenido, pero la realidad ha sido ese vuelco histórico que confirma el desgaste del partido de Pedro Sánchez y el auge de la derecha. En definitiva, la brecha entre las estimaciones y el voto real reabre el debate sobre la fiabilidad de las encuestas en España, especialmente en estos territorios donde el cambio político se está acelerando. El mensaje es claro: los sondeos no vieron venir la magnitud del castigo al PSOE y tampoco el empuje de Vox. Bueno, es que es espectacular. Tengo delante de mí la lista de encuestas. Salvo GESOP, que sí que acertó razonablemente el resultado de Vox, todas las demás subestimaron a Vox. Además, pues hombre, por bastante. Por 3 puntos, por 4 puntos, algunas, por 5 puntos, otras. Bueno, es una sistemática infrarrepresentación de Vox y yo tengo la sensación de que no se trata de un error de
los algoritmos. No se trata de un error de la metodología. Se trata de una voluntad deliberada de tratar de evitar que Vox crezca. ¿Cómo evitamos que Vox crezca? Diciendo que no crece o que crece poquito. ¿Cómo lo hacemos? Con encuestas. Hay casas de encuestas que son serias. Hay otras que simplemente publican aquello que les ordenan aquellos que les pagan. Punto. Y el problema es que como hay muchas casas de encuestas, pues al final las que son serias ven a su alrededor lo que se está publicando y a veces se censuran a sí mismas. Y cogen y dicen, jolín, a mí me sale pa' Vox pues el 17, pero es que todas están diciendo que está en el 12, entonces, pues yo qué sé, le daré 14. Para no salirme demasiado del consenso. Ese tipo de fenómeno pasa. Entonces, resultado, que subestiman sistemáticamente a Vox. Y en el otro lado, pues al PSOE una sobrerepresentación ridícula, en algunos casos de hasta 6, 7 puntos. O sea, estoy viendo encuestas, pues al final el PSOE ha sacado el 25,7, estoy viendo encuestas que le daban el 32,2. Hace nada, o sea, no hace meses, hace en esta campaña electoral el 32,2, el 31,2, el 33,8. Y ha sacado el 25%. Una sobrerepresentación brutal. Y sin embargo, curiosamente, el resultado del PP, salvo GESOP, la encuestadora del periódico, que le infravaloró fuertemente, todos los demás, pues más o menos, acertaron. Para el PP, pues que ha sacado el 43%, pues todos le daban entre el 42 y el 44. Entonces, dices, ¿cómo es posible que con el PP lo acierten tan bien y sin embargo al PSOE le sobrerepresenten un montón y a Vox le infravaloren un montón? Algo no funciona, ¿verdad? En el Reino Unido, cuando las encuestas fallan, hay un organismo que no es estrictamente público, pero está supervisado por el gobierno, que es una especie de conciliábulo de empresas encuestadoras que se reúnen para ver por qué han fallado las encuestas y corregir las metodologías, porque son conscientes de que las encuestas son una herramienta de manipulación y por tanto quieren tener encuestas que acierten, no que traten de orientar el voto. En fin, pues nada, mis condolencias a las casas encuestadoras que de nuevo no han hecho un muy buen papel en estas elecciones. Y por cierto, casas encuestadoras, no saquen encuestas al cierre de urnas, porque las encuestas que se sacan no son israelitas, no son las encuestas a pie de urna donde se va preguntando a la gente, ¿y usted qué ha votado? Porque eso es muy caro y ya no se hace. Lo que hacen es prolongar los trackings de la semana de las elecciones y entonces, pues con algunas llamadas de teléfono más, ¡pum!, sacar una nueva edición del tracking a las 8 de la tarde del día de las elecciones. Pero si el tracking ya viene mal diseñado, pues los errores se arrastran hasta ese valor que se saca a las 8 de la tarde del domingo, con lo cual no tiene ningún sentido. Yo creo que, de verdad, medios de comunicación dejen de contratar ese último tracking. Saquen, si quieren, a las 8 de la tarde del domingo, pues estamos a la espera de los resultados. Lo que sabemos del tracking que había el viernes pasado es tanto, o lo que sabemos de las encuestas de la semana pasada es tanto. Pero lo de sacar encuestas que son trackings, no son encuestas a pie de urna, como si fueran a pie de urna a las 8 de la tarde del domingo, pues no sé, es un poco desconcertante, digo yo. Bueno, lo que no es desconcertante es la política migratoria de Donald Trump. En el año que lleva en la Casa Blanca, 2,5 millones de inmigrantes ilegales han salido de Estados Unidos. Escuchen.
Abrimos la página de información internacional en la que les contamos que en Estados Unidos, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional, 2,5 millones de inmigrantes ilegales han abandonado el país en el primer año de Donald Trump, de los cuales 1.900.000 se autodeportaron, es decir, decidieron regresar precisamente por estar en situación ilegal. El documento también destaca que los cruces ilegales en la frontera sur se han reducido un 93% respecto al año anterior, una caída sin precedentes atribuida a las políticas migratorias que ahora son más estrictas. Estos datos refuerzan el mensaje de la administración Trump sobre el endurecimiento del control fronterizo y la disuasión como estrategia principal contra la inmigración ilegal y el efecto llamada. Pues en Estados Unidos hemos visto un fenómeno que también se repite en el resto de Europa. Quienes más han odiado a Trump en los últimos años no son los rivales del Partido Demócrata, no. Son ese ala del Partido Republicano, llamemos de centro centrado, de centro cipotudo, esos que llaman en Estados Unidos los rhinos, Republicans in name only, republicanos solo de nombre, que son los que han estado durante décadas pues participando en el sistema, viendo cómo los progres iban conquistando cada vez más cotas de poder, infiltrándose en más sitios, y en lugar de pararles los pies, pues al final terminaban sumándose a las ideologías que ponían en marcha los progres. Ese sector de la derecha, del conservadurismo, que al final pues termina aquietándose, termina pues mimetizándose con el paisaje progre, esos son los que más odiaban a Trump y los que más le siguen odiando. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque Trump llega y demuestra que se pueden hacer las cosas, con lo cual deja como auténticos imbéciles a todos aquellos que desde la derecha tradicional pues han permitido que los progres se hicieran con el control de todo Occidente. Dicen, majaderos, si se pueden hacer las cosas como está demostrando Trump, entonces es que no las habéis hecho porque no habéis querido, porque no os ha dado la gana, porque estabais a vuestro interés personal y os importaba un bledo que Occidente se fuera por el retrete. Os daba lo mismo, porque si hubierais querido habríais movido el culete, como hace Trump. Y eso, ese mensaje de Trump de mira, las cosas se pueden hacer y basta con poner una política restrictiva en materia migratoria para que incluso los propios inmigrantes ilegales empiecen a autodeportarse, ese mensaje de las cosas se pueden hacer y tienen solución, pues no afecta solo a Estados Unidos, también aquí en Europa. Lo que Trump está haciendo es un ejemplo para Europa y pone sobre la mesa exactamente el mismo fenómeno, el papel absolutamente cómplice de esa derecha tradicional que ha permitido que unos progres que odian a Occidente se hagan con las riendas de todo, de la universidad, del cine, del mundo de la cultura en general, por supuesto de la política, de todo tipo de organismos, todo eso con la anuencia de una derecha, supuesta derecha conservadora, a quien le importaba un soberano bledo que destruyeran Occidente siempre y cuando ellos personalmente pudieran seguir sobreviviendo. Y al final los tienes a todos ahí, a esa derecha tradicional, a la izquierda progre antidemocrática, reunidos en Davos con los multimillonarios del mundo y con los propietarios de grandes grupos de comunicación. Son todos amiguitos. Bueno, pues todos ellos quedan en evidencia cuando un Trump en Estados Unidos, un Milei en Argentina, demuestran que las cosas se pueden cambiar incluso aunque hubieran llegado a un nivel de degradación tan brutal como al que habían llegado en Argentina o en Estados Unidos.